Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todos al 10º encuentro de profesionales de los ámbitos de género, drogas y adicciones, prescripción y uso de psicofármacos desde la perspectiva de género. En primer lugar, pues gracias por dedicar esta mañana a esta jornada de reflexión y compartir. Gracias al Proyecto Malva y a Fundación Salud y Comunidad por compartir este espacio y permitirnos colaborar al Espacio Mujer Madrid y que podamos acogerlo aquí. Y bueno, y simplemente... ¡Uy! Es que esto tiene un poquito de pendiente. Nada, simplemente daros la bienvenida y sí que queríamos explicaros un poquito pues, qué hacemos en el suelo que estáis pisando, ¿no? El Espacio Mujer Madrid pertenece a la Fundación José María de Llanos y lleva trabajando en este barrio, en El Pozo y Entrevías, que pertenecemos al distrito de Puente de Vallecas, más de 60 años. Eso la Fundación. El Espacio Mujer Madrid, pues somos un poquito más jóvenes y llevamos ya 10 años trabajando en el distrito. Como veis, es un centro muy bonito, muy grande, muy digno, con mucha luz, que eso importa mucho y las mujeres que participan además lo dicen un montón, y lleno de profesionales expertas en trabajo con mujeres desde la perspectiva de género y desde la perspectiva feminista. Son 5.000 metros cuadrados de espacio dedicado a la intervención con mujeres. Y lo dividimos con esta idea de tener una visión y una intervención multidisciplinar en 3 apartados, siempre buscando en el global de los proyectos del EMMA lo que busca es el acompañamiento profesional a mujeres en sus procesos de empoderamiento y consecución de la autonomía social, económica y personal. Entonces, dentro de eso, pues hemos establecido 3 maneras de hacer este acompañamiento o 3 proyectos grandes que lo engloban. Tenemos un proyecto de alojamiento, son mujeres que residen en el propio EMMA, mujeres que nos quedamos un poco en medio de ¿son víctimas de violencia? Bueno, según quien mire, sí lo son. Pero lo que las engloba es el gran cajón desastre de la vulnerabilidad. Son mujeres en situación de vulnerabilidad con un menor a cargo. Pueden estar residiendo en el EMMA durante 1 año y medio, siempre asociado a un compromiso de intervención y consecución de objetivos. Como os podéis imaginar, y tampoco me quiero extender mucho en esto, el problema que tenemos no es que no desarrollen bien su intervención o sus procesos de recuperación en el EMMA, sino que la salida acaba siendo muy compleja por la situación que hay en Madrid en la vivienda y en muchas otras zonas de España. Entonces, bueno, no es que ellas no consigan objetivos, sino que es que luego el mundo a donde tienen que salir es muy revictimizante. Esto por un lado. Por otro lado, una cosa que para nosotras es muy importante y que engloba todos los procesos de autonomía es conseguir que ellas tengan una autonomía económica, ¿no? Porque fundamentalmente trabajamos con mujeres que residen en esta zona, con lo cual pues, tienden a empleos precarizados, feminizados. Entonces, nuestro objetivo siempre con ellas es, ya no solo con las 15 que residen aquí, sino ya a un nivel ambulatorio, a todas las mujeres que se quieran acercar al EMMA, hacemos un trabajo de intentar mejorar las condiciones de empleabilidad, tanto las capacidades como otras herramientas, con un proyecto de empleo donde ofrecemos multitud de formaciones a lo largo del año y dentro de eso una muy especializada porque la Fundación es donde tiene su prestigio, que es en la hostelería. Tenemos un proyecto de hostelería asociado a mujeres por la mañana y todo lo que hacemos aquí dentro siempre lleva un acompañamiento profesional y unas condiciones idóneas de conciliación. Sabemos qué les pasa a las mujeres, sabemos cómo podemos ayudarlas para que finalicen las formaciones, ¿no? Porque muchas veces el abandono en la formación tiene que ver con que no está adaptado a sus necesidades, entonces nosotras siempre intentamos adaptarlo todo en la medida en que podemos, pues que los horarios sean compatibles con el cole, que si es un día no lectivo tengamos servicio de ludoteca, esas cosas que parecen muy obvias, pero para una formación fuera de un centro como este, nadie piensa en ellas, ¿no? Y es clave, porque si queremos que empiecen procesos de autonomía, necesitan tener su propio trabajo. Y ahí está nuestro proyecto de empleo. Y luego tenemos otro proyecto más dedicado a la intervención individualizada. Tenemos mucha actividad grupal, no solo para el empleo, sino también con la idea de que se trabajen otras, pues, empoderamiento, autoestima y cosas de ocio, temas de cultura. Todo eso se lo acercamos a las mujeres del entorno con el objetivo también de que ellas generen red. A partir de todos esos grupos lo que hacemos es una detección de mujeres que casi llegó
en la medida en que desarrollábamos la actividad, ¿no? Porque ¿qué nos pasaba? Pues que todo el rato detectábamos mujeres que estaban en relaciones de violencia, pero estando todavía con no una ruptura, que una ruptura nos llevaría a otro camino de intervención, ¿no? Pero nosotras trabajamos de una manera individual, localizando a las mujeres que participan en los grupos, en procesos de identificación y reconocimiento de situaciones de violencia machista. Y un poquito así, rápido y a grandes rasgos, eso es todo lo que hacemos aquí. Estamos encantadas de que se generen espacios. Nosotras tenemos y aportamos a la intervención con las mujeres que participan en el EMMA una perspectiva de género, pero obviamente no podemos ser expertas en todos los ámbitos. Y por supuesto que tenemos mujeres con adicciones y por supuesto tenemos mujeres que toman psicofármacos, con lo cual una jornada de encuentro que podamos aunar, que podamos compartir, reflexionar sobre toda esta problemática, que si los problemas vinieran de uno en uno, pudiéramos meterlos en cajoncitos, sería más sencillo. Pero como no es así, estas jornadas, el trabajo en red, compartir, reflexionar, tener a quien recurrir en otro ámbito, es clave e importantísimo para la intervención y desde luego así lo entendemos desde el EMMA. Y por mi parte nada más, bienvenidas de nuevo, que podamos aprender y disfrutar todas de las ponentes. Y yo ya le voy a dar la palabra a Marta Álvarez, que es la directora del área de adicciones, género y familia de la Fundación Salud y Comunidad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Maite. Primero me gustaría agradecer tanto a Maite como a Beatriz Mesías, subdirectora general de Adicciones, por la buena aceptación de esta jornada, ¿no? Y porque podamos estar hoy todas aquí celebrando esta 10ª jornada de Malva, que, como bien ha comentado Maite, trata sobre la prescripción y el uso de psicofármacos desde la perspectiva de género. Este es un tema que ha sido muy invisibilizado, todas lo sabéis, y que ha generado un gran impacto tanto en la salud física como en la psicológica, ya que se prescriben mucho más fármacos a las mujeres para regular estados de ánimo y lo que nosotros llamamos los malestares de género. Cuando posiblemente podemos utilizar otro tipo de estrategias que pueden ser igualmente efectivas y que no pudieran generar el riesgo de una posible adicción. Aparte de esto, sí que me gustaría, que esto ya lo explicaremos con más detalle, ¿no? Nuestras compañeras que vienen en las próximas mesas durante la jornada de hoy, sí que me gustaría presentaros un poco Fundación Salud y Comunidad para aquellas personas que no nos conozcáis. Fundación Salud y Comunidad lleva casi 30 años incidiendo en investigación, prevención, tratamiento y sensibilización de diferentes problemáticas sanitarias y sociales que afectan especialmente a colectivos de riesgo, ¿no? de riesgo, de exclusión, de vulnerabilidad, etc. Las actuaciones de Fundación buscan dar respuesta a necesidades diferentes. Por un lado, a las adicciones con sustancias o sin sustancias, a violencias de género, violencias machistas, a crisis familiares, etc. Hemos desarrollado una línea específica de prevención e intervención en la interseccionalidad de género y adicciones y drogas, que inició su andadura en el 99. Gracias a esto, al soporte continuado también del Plan Nacional sobre Drogas en todos los proyectos de prevención, nació el proyecto Malva, que además estamos como de celebración y enhorabuena porque este año hace 25 años que estamos en funcionamiento, ¿no? Que ya son años ya. Bajo este paraguas, esta línea de prevención, una de las cosas que nosotros también estamos haciendo es hacer un análisis y una reflexión sobre todos los instrumentos incorporando la perspectiva de género a los instrumentos de evaluación, a los registros, a los protocolos, formando a todo nuestro personal, tanto en adicciones como en perspectiva de género, para poder realmente hacer una intervención adecuada y una prevención adecuada desde este foco de la perspectiva de género. De aquí, por ejemplo, han salido proyectos y programas, por ejemplo, dentro de una comunidad terapéutica que tenemos, que es Riera Mayó, donde hacemos grupos específicos también de masculinidades y de género para hombres y mujeres que estén dentro de la comunidad. Además, en los servicios de atención, digamos también servicios de atención a la violencia de género y recursos de acogida, y ya hace años nos dimos cuenta que estas mujeres con adicciones tenían muchas dificultades para poder entrar en recursos de acogida.
Creamos, a raíz de ahí, creamos lo que se llama Espai Ariadna, que puede ser que alguien lo conozcáis, que es un servicio de acogida específico para mujeres consumidoras con la intención de dejar el consumo y violencia de género, pero además también para sus hijos e hijas, aquellas que conservan lo que es la guardia y custodia, y también para las que tienen visitas, régimen de visitas quincenales con las madres. Me gustaría un poco cerrar también esta exposición agradeciendo, como he dicho antes, al Plan Nacional, porque si no también sería difícil el poder tener esta continuidad en proyectos como Malva. Agradecer mucho también a las ponentes que participan hoy en esta jornada, Pilar Carrasco, Laura Fernández, Carmen Gallardo, Davinia Ramírez y Gemma Maudes, por compartir su tiempo y sus conocimientos, y por supuesto a todas las personas que estáis hoy aquí, que habéis hecho un huequecito en vuestras agendas y en vuestro día a día para acompañarnos y para pues, ir formando conocimiento compartido. Por último, permitidme, por favor, que agradezca también al equipo Malva por su implicación, por su esfuerzo, tanto en el trabajo cotidiano del día a día como en la organización de una jornada que lleva mucho estrés también asociado. Por lo tanto, creo que es de valor reconocerlo. Al equipo de prevención también, y por el cariño que ponen cada día en el trabajo que realizan. Y nada más. Con esto sí que doy paso a la señora Beatriz Mesías Pérez, subdirectora general de Adicciones de aquí de Madrid. Buenos días, la verdad es que estoy encantada de estar aquí. En primer lugar, tengo que decir y tengo que agradecer a Proyecto Malva y a la Fundación Salud y Comunidad su amable invitación a esta jornada, y además agradecerles que la traigan a Madrid, porque he visto que habéis estado en Sevilla, en Zaragoza, en tal, y que habéis venido a Madrid, y además en plenas fiestas de San Isidro, cuando estamos vestidos de chulapos y chulapas. Todas he visto a todas las niñas vestidas de chulapas yendo al colegio en una fiesta como esta y una semana tan bonita para Madrid como es la de San Isidro. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con Fundación Salud y Comunidad, desde el año 2019, con el proyecto de Cañada Real, que luego me referiré a él, y tengo que felicitar al Proyecto Malva por la grandísima labor que hace para la prevención de violencia de género y adicciones, algo que nos ha costado mucho trabajo que se hable de ello a lo largo de los años. El Instituto de Adicciones, para los que no lo conozcan, es una subdirección general de Madrid Salud, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, y tenemos la competencia de la prevención y la atención de las adicciones en la ciudad de Madrid. Somos una red muy amplia que tiene 7 centros de titularidad municipal, los 7 CAD. Tiene 2 centros concertados con Cruz Roja, uno con Cáritas, y luego tiene una red muy grande de servicios de prevención y de reducción del daño, ¿no? Cuando estaba yo mirando antepasados sobre la perspectiva de género y quería saber un poco cómo había sido la evolución, pues miraba los planes, los diferentes planes de adicción que se han aprobado por Junta de Gobierno. Y me fui remontando al plan de 2011-2016, donde sí se mencionaba algo de la perspectiva de género, pero todavía no estaba muy cuajado, ¿no? Y fue cuando el plan de adicciones 2017-2021 es cuando realmente se coloca la perspectiva de género como un principio orientador del plan. Y para nosotros eso es muy importante. Y mira, Patricia, por lo que voy a decir, es muy importante porque a partir de ahí se empieza una labor que no es que aguantes en el papel que vas a trabajar con perspectiva de género, sino una labor muy profunda a lo largo de muchos años que llevamos haciendo y que seguiremos haciendo. Entonces, el Plan Nacional sobre Drogas saca su estrategia, la estrategia 2017-2024, donde precisamente se nos dirige a todos los planes de adicciones que tenemos que hacer los análisis y los estudios de adicciones siguiendo la perspectiva de género, que tenemos que hacer tratamientos y diseñar tratamientos especializados para mujeres y que tenemos que abordar la intervención de la violencia de género en mujeres con adicciones. Eso también para nosotros nos marca un antes y un después para nosotros y para todos los planes de adicciones nacionales, ¿no? Autonómicos y locales. Cuando en el plan 2022-2026, que es el plan actual,
sigue siendo, y como no podía ser de otra forma, el principio orientador del plan. Es decir, que todas nuestras acciones, nuestras intervenciones y los recursos tienen que tener bueno, pues la diferenciación entre hombres y mujeres siguiendo pues, los roles de género. Es decir, que hemos ido trabajando con diferentes acciones que voy a destacar. La primera de ellas es la formación. Es muy difícil hacer intervenciones, acciones y demás si no hay una base de una formación continua en perspectiva de género. Algo que tengo que agradecer a Patricia Martínez, porque desde el año 2018 ha formado a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y no solamente eso, sino también que desarrolla talleres de prevención de violencia de género en todos los centros y talleres de prevención de violencia machista dirigidos también a hombres. Y eso para nosotros ha sido muy importante porque ha hecho que esto no sea una acción aislada, sino que es una acción continuada. Y todo lo que tiene que ver con continuado se cultiva, aprende, florece y empieza a formar parte de la cultura de la institución, ¿no? Las acciones también con perspectiva de género llegan a la prevención y la sensibilización de nuestros programas, de tal forma que podemos decir que en la memoria 2023 hemos encontrado que ya estamos llegando a casi un 45% de mujeres, es decir, que hemos alcanzado un porcentaje ya muy equilibrado. Algo que todavía no hemos conseguido dentro de los centros de atención a las adicciones porque nos encontramos con una brecha muy importante y una brecha cultural muy importante de la adicción en sí, que es muy estigmatizante para la mujer. Las mujeres no se fían de los centros todavía, no se fían de lo que pensarán de ellas cuando van a centros de atención a las adicciones y luego no se fían de que haya tratamientos dirigidos a ellas específicos donde ellas puedan expresar sus vivencias y donde encuentren espacios seguros. Por eso nuestra misión es seguir trabajando en eso. En la reducción del daño hemos trabajado a lo largo de estos años haciendo acciones que yo creo que han sido muy efectivas, como bueno, pues los centros nocturnos, los equipos de calle, el centro de Cañada Real. Los hemos adaptado y hemos creado actuaciones específicas para mujeres con espacios seguros. Y luego pues hemos hecho algo muy importante y es llegar a los centros de personas sin hogar, a la red de atención a personas sin hogar, donde en esos centros se desplazan nuestros equipos y tienen acciones específicas para mujeres y tienen salas de consumo controlado de alcohol específico para mujeres, algo que nos está dando unos resultados increíbles. Y bueno, pues es de alguna manera lo que os estoy diciendo, trabajar de una forma continua. En cuanto a la reinserción, bueno, pues todos y todas sabemos la brecha de género que hay tanto para la formación como el acceso al trabajo y para mujeres con adicciones mucho más, con lo cual nuestro servicio de orientación laboral tiene un espacio específico para mujeres. Y a pesar de que todos los recursos los hemos adaptado, los recursos de tratamiento y los recursos de pisos, comunidades terapéuticas y demás, con programas específicos, nos hemos dado cuenta que nos hacía falta recursos exclusivos para mujeres, para un determinado perfil de mujeres que no se adaptan para nada a tratamientos mixtos, que muchas veces decimos que son tratamientos en recursos mixtos, pero si resulta que hay 10 hombres y una mujer, pues de mixto tiene muy poco. Entonces, al final, hemos optado desde el año 2023 por hacer una comunidad terapéutica específica para mujeres. Tenemos unos resultados muy buenos y ahora próximamente vamos a sacar en el mes de julio un piso de reinserción específico para mujeres. El conseguir presupuesto para esto hace que que podamos expresar arriba los buenos resultados y cada vez tengamos más convencidos a los que invierten en salud en que esto es muy importante. La jornada de hoy, en cuanto a la prescripción de psicofármacos, pues bueno, si nos fijamos en los últimos datos que da el Plan Nacional sobre Drogas, en el último estudio, en el estudio en el EDADES 22, presentado en un resumen en el 23, pues podemos ver que el consumo de hipnosedantes en realidad es el que más está subiendo de todas las sustancias, ¿no? Cuando hablamos de las adicciones, con y sin receta, estamos hablando de casi un 13% de la población entre 15 y 64 años. Las mujeres consumen más que los hombres, es la sustancia que se consume más, un 16% las mujeres y un 10% los hombres, y esto nos hace pensar que
bueno, pues existe una diferenciación en este sentido, lo cual es importante este tipo de encuentros de reflexiones y de análisis. Si también vemos los estudios de investigación, podemos ver que las mujeres son más diagnosticadas de trastorno de ansiedad y depresión, y los hombres pues, suelen ser más diagnosticados de problemas de adicción, de adicciones, de trastornos de personalidad, ¿no? Yo soy médica y, bueno, pues uno piensa que la prescripción de psicofármacos está indicada cuando hay un trastorno de ansiedad, cuando hay un trastorno de depresión, pero también es verdad que el sistema que tenemos nacional de salud y el sistema que tenemos no nos brinda una oportunidad de detenimiento para que esas vivencias y malestares de género en las mujeres, no digo que no se necesiten psicofármacos, pero que no vayan acompañadas de otras intervenciones, ¿no? Como estamos haciendo dentro de los centros de atención a las adicciones. Nuestras mujeres, las que nos llegan con una patología dual muy importante, nos llegan en peores condiciones que los hombres porque tardan más en llegar, con lo cual, bueno, pues son mujeres que acceden más a los recursos de patología dual, ¿no? Pero todas las acciones que estamos haciendo y todos los recursos que estamos utilizando y el trabajo con perspectiva de género nos está dando muy buenos resultados a la hora de que los tratamientos con psicofármacos no sean excesivos y que además sean menos prolongados, ¿no? Yo creo que es una reflexión de los psicofármacos no son malos, pero también tienen que ir acompañados de otras cosas, ¿no? Y sobre todo cuando hay un problema de depresión y de ansiedad. Y profundizar en los malestares de género, en las vivencias de género, esa es la clave. Y formar a los profesionales, esa es la clave. Estaré muy atenta a todas las conclusiones, me voy a quedar todo lo que pueda hasta el máximo. Y bueno, yo volver a agradecer porque bueno, tenemos que romper con el estigma de las adicciones, el estigma de las mujeres, y tenemos que sensibilizar, seguir formando para que todos inviertan cada vez más en salud y se invierta cada vez más en la perspectiva de género. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Yo soy Ana Burgos, la coordinadora del proyecto Malva y la pesada de los correos. La estresada del día de hoy, ¿no? Como ha dicho alguna de vosotras. Bueno, estoy súper contenta de haber vuelto a Madrid a organizar esta jornada después de unos años pues desde antes de la pandemia. Hemos estado en Valencia, en Zaragoza, bueno, en Sevilla, en Pamplona antes. Y nada, Madrid es siempre casa, así que encantada de estar aquí, encantada también de compartir esta mesa con Maite, con Marta, con Beatriz. Muchas gracias y muchas gracias especialmente al espacio Emma por acoger siempre pues desde tanta generosidad y de una manera tan cuidada y tan fácil pues este encuentro y todas las formaciones que hacemos aquí también de la mano de Patricia Martínez, que bueno, que también va a moderar después a Pilar, ahora las voy a presentar. Y nada, estoy súper contenta de compartir con vosotras, también con las ponentes, tanto con Pilar como con las ponentes de la mesa de experiencias y también con Laura Fernández, que no sé a dónde está allí detrás, que os cuento que bueno, ella tiene un proyecto que se llama The Spells Factory y va a hacer una relatoría gráfica de la jornada, va a ir con ilustraciones y con conclusiones, pues haciendo pues como un acta, un resumen, unas conclusiones que vamos a ir proyectando en diferentes momentos, sobre todo al final, ¿no? También con Laura hemos hecho un vídeo que vamos a presentar después de la ponencia inaugural sobre precisamente bueno, el tema que nos ocupa, prescripción y uso de psicofármacos desde la perspectiva de género, y estoy segura que os va a encantar, es chulísimo, la verdad. Bueno, os voy a contextualizar un poco más el proyecto Malva, esta jornada y al final algunas cuestiones técnicas sobre los vídeos, si están colgados y todo este tipo de cosas que siempre os generan mucho interés. El proyecto Malva, como ha dicho Marta, nace ya hace 25 años, en el año 99, a raíz de la detección de una alta prevalencia de casos de violencia de género en ese momento en el ámbito de la pareja o expareja heterosexual, cuando estaba presente el abuso del alcohol y otras drogas, ¿no? Por una parte, un altísimo porcentaje de mujeres llegaban a los centros de atención a drogodependencias con situaciones presentes o pasadas de violencia de género, pero también de violencias sexuales en la infancia en un altísimo porcentaje, de violencias en el ámbito laboral y sobre todo de un montón de violencias institucionales, porque no se estaba considerando el género como un sistema de relaciones que estaba atravesando esas situaciones de vulnerabilización
y de violencia, ¿no? Por otra parte, muchas mujeres de víctimas de violencia atendidas en los recursos de atención específica a esta problemática consumían de forma abusiva o presentaban problemas de adicción a determinadas sustancias, especialmente al alcohol y a las benzodiazepinas, ¿no? Por cuestiones de género, y los centros tampoco estaban preparados en ese momento para abordar la problemática del consumo, ¿no? Se exigía abstinencia y no se está entendiendo el uso de drogas como estrategia de afrontamiento, ¿no? Desde el 99 hasta ahora, como os imaginaréis, hemos evolucionado un montón y hemos puesto el foco en un montón de cuestiones, ¿no? Nos dimos cuenta de que las sustancias consumidas por unos y otros y otras eran diferentes, ¿no? Mientras los hombres consumen en mayor medida, ¿no? Y esto no consumían y siguen consumiendo, las estadísticas, como bien ha dicho Beatriz, del Plan Nacional sobre Drogas evidencian que los hombres adultos consumen en mayor medida alcohol, tabaco y sustancias ilegalizadas, y esto tiene que ver con la asunción de riesgos, que es una expectativa, ¿no?, de la masculinidad, con el derecho al placer masculino, con el derecho a la experimentación, y es algo que se nos niega a las mujeres, ¿no? Y precisamente el consumo, como también ha señalado Beatriz, ¿no?, mayoritario de sustancias por parte de las mujeres es de psicofármacos, por un montón de cuestiones que están relacionadas con el género, ¿no? Son drogas menos disruptivas, que se pueden consumir en el espacio doméstico, en la clandestinidad, y además, como vamos a ver ahora con la charla de Pilar y con todas las intervenciones, ¿no?, las mujeres sufren una fuerte patologización y una medicalización. Muchas veces se están individualizando las respuestas a problemas sociales y problemas estructurales, ¿no? También nos dimos cuenta que no solo los tipos de sustancias, sino los patrones de consumo eran diferentes entre unas y otras, ¿no? Mientras los hombres tienen un consumo más tolerado, más permitido, más en el espacio público socialmente, ¿no?, las mujeres suelen consumir más en soledad, precisamente por todas las sanciones que hay sobre ellas, ¿no? Y mucho en el espacio doméstico, que es un espacio que por mandato patriarcal se nos ha relegado mucho más a las mujeres, ¿no? Ayer recordábamos como los anuncios, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, ¿no?, en las cervezas predominan los hombres como protagonistas y muchas veces en grupo, ¿no?, con esta idea del fútbol o del triunfo, y en los anuncios de vino, por ejemplo, salen mujeres solas en la bañera tras un día largo de cargas de trabajo, ¿no?, de dobles y triples jornadas, ¿no? Que por eso digo, no solo la sustancia, sino la manera de consumir, las motivaciones de inicio del consumo también son diferentes. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del cannabis, ¿no?, el inicio suele ser, en el caso de los chicos, para pertenecer al grupo, para crear identidad masculina, y en el caso de las chicas, para diferenciarse de las otras, ¿no? Entonces tenemos que atender a todo este tipo de cuestiones, también a los factores de protección y de riesgo, ¿no? Sin duda, el género es un factor de riesgo para las mujeres, invisibiliza los consumos, sufren un mayor estigma, sufren una fuerte sanción social cuando tienen, sobre todo, consumos problemáticos, no solo, también, por ejemplo, cuando no tienen un consumo problemático y consumen cierta sustancia en la adolescencia, las jóvenes sienten mucha más vergüenza, mucha más culpabilización, mucha más culpa introyectada, ¿no?, por el hecho de desviarse de lo que se espera de ella, ¿no? Finalmente nos dimos cuenta de que había una fuerte desigualdad de género en las percepciones sociales relativas a los consumos, pero también en los propios recursos de prevención y de atención a las adicciones, ¿no? Hay que atender a los imaginarios de los profesionales, que muchas veces de manera inconsciente están perpetuando, reforzando esas desigualdades, esas culpabilizaciones, y hay que atender a la propia lógica, a las propias lógicas de los recursos, ¿no?, que están siendo muy androcéntricas, ¿no? Como decía Beatriz, no hacemos una intervención mixta, pero son todo mayoría hombres y tenemos un modelo adaptado para ellos, y las mujeres pues tienen muchísima menor tasa de adherencia a los tratamientos, llegan mucho más tarde a los recursos y tienen una serie de barreras de acceso y permanencia a los recursos que hay que revisar para garantizar la efectividad de los programas para todas y todos, y sobre todo para garantizar la justicia social en clave feminista, ¿no?, que es lo que queremos aquí. Con todo esto, os cuento que en el año 2013 se crea dentro de Fundación la línea Drogas y Género, que está compuesta como por 4 patas, ¿no? Por un lado está el proyecto Malva, que es el proyecto en el que se enmarca esta jornada, que corresponde a un eje de consultoría, formación y evaluación. Está el espacio Ariadna, que está en el eje de tratamiento y reducción de daños, que es un espacio residencial para mujeres e hijas e hijos, si así lo desean, donde se abordan, además de un montón, ¿no?, de
de una manera interseccional muchas opresiones, pero específicamente el hecho de consumir sustancias, de tener problemas de abuso de sustancias y el hecho de presentar situaciones de presentes o pasadas de violencia de género, ¿no? Es un centro pionero que se crea ya hace 11 años, que está en Barcelona y que ha marcado, ¿no?, también como muchas líneas de intervención. También Gemma, yo creo que como de Fundación Salud y Comunidad, nos va a hablar de todo lo que estamos haciendo para incorporar esta mirada en nuestros recursos, ¿no? Después, el tercer proyecto es el Observatorio Noctámbulas, proyecto que también coordino yo y que lo quiero mucho. Es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque creo que es muy necesario, lo fue en su momento y lo sigue siendo. Es un proyecto que se crea también en 2013 para analizar qué está pasando en el ocio nocturno cuando hay consumo de sustancias y hay violencias sexuales, ¿no? En un momento en el que las violencias sexuales que sufren las mujeres a manos generalmente de hombres están absolutamente invisibilizadas, naturalizadas e incluso promovidas, ¿no? Y lo que nos hemos dedicado es a investigar y ahora también a formar, a acompañar a municipios para realizar protocolos, hacer campañas preventivas para poner en el foco estas violencias, ¿no? Y cómo el consumo de sustancias hace muchas veces que se justifiquen, que se legitimen, pero que las mujeres que consumen las culpabilicemos aún más cuando han recibido estas agresiones, ¿no? Por último, el eje de sensibilización e incidencia política de drogas. Bueno, participamos en un montón de redes, en la Federación Catalana de Drogodependencias, en la Comisión de Género y Drogas de UNAD y sobre todo también creamos en 2016, creo, con Fundación Atenea, la Red de Género, Drogas y Adicciones, que es una red de entidades que estamos trabajando o que tenemos el interés de trabajar para incorporar esta mirada feminista en el abordaje de los usos de drogas y las adicciones. Os contextualizo el encuentro, ese es el 10º encuentro que realizamos, ¿no?, que es consecuencia de todo este trabajo que estamos haciendo y de la voluntad también de intercambiar reflexiones y buenas prácticas entre profesionales. También habéis venido muchos estudiantes y sociedad en general, ¿no? Esos encuentros que se organizan desde el año 2015 y están siempre financiados por el Plan Nacional sobre Drogas, tienen periodicidad anual y, como os decía, se han realizado en un montón de ciudades diferentes por todo el Estado, lo que nos ha dado la oportunidad de conocer a un montón de profesionales, de manera de trabajar, de traer buenas prácticas de los lugares, y hemos tratado un montón de temáticas. Jóvenes y prevención, reducción de daños, salud mental y despatologización, políticas de drogas, juego problemático, mujeres, drogas y prisión, siempre poniendo el foco en el que el género, como un sistema de organización social desigualitario y de subordinación de las mujeres y lo femenino, estaba atravesando estas cuestiones, siempre desde mirada feminista. Bueno, y este año le toca la temática que sé que genera muchísimo interés, que es una temática en la que tenemos que seguir ahondando, prescripción y uso de psicofármacos desde la perspectiva de género, que os iba a adelantar un poco más de contenido, pero creo que las ponentes los van a hacer súper bien, así que voy a ir cerrando con algunas cuestiones así técnicas. La jornada está siendo grabada, gracias también a Cristina, que está ahí en los mandos técnicos y que también ha sido un placer coordinarse con ella para la grabación y para todo lo que tiene que ver con la iluminación, sonido de la jornada. Los vídeos se colgarán en nuestro canal de YouTube y tendréis en la web drogasgenero.info. Tendréis todos los vídeos colgados y las presentaciones también, ¿vale? Que a veces os ponéis ahí a tomar nota, que tomáis la nota que queráis, pero que van a estar colgadas todas las presentaciones en formato PDF para que os las podáis descargar, ¿de acuerdo? O sea que todo lo que salga de aquí, además de la relatoría gráfica que está haciendo Laura, va a estar a vuestra disposición. También el vídeo, ¿vale? Vamos a proyectar un vídeo que todavía no está difundido porque lo vamos a presentar hoy y ya lo difundiremos en las próximas semanas, pero también lo podréis tener y la idea es que lo podáis usar también en vuestros recursos y compartirla con otras y otros profesionales. También enviaré yo un mail la semana que viene con un formulario de evaluación, el cual os pediría desde ya que por fin lo rellenéis, que aprendemos un montón con vuestras valoraciones, sobre todo cualitativas. Lo cuanti está muy bien, siempre hay muchos 5, ¿no?, que es la máxima y genial, pero a mí me interesa que me digáis, ostras, pues igual esto no se ha abordado, pues igual otro año tal, temáticas que os interesara para poder ir mejorando y también teniendo en cuenta vuestro feedback. Y nada más. Ya está, tenía muchas cositas, pero creo que lo he dicho todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estoy segura de que
tenéis mucho que decir desde ahí también, que siempre viene gente muy crack de público. Entonces también os invito a los turnos de preguntas. Sé que no es un formato muy bidireccional y muy horizontal el formato jornada, pero sí esperemos que podáis compartir vuestras reflexiones. Sin más, agradecer a la mesa inaugural por su presencia, por su apoyo, por su cuidado. Y doy paso a Pilar Carrasco, catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, moderada por Patricia Martínez Redondo, educadora social, antropóloga, experta en género y drogodependencias, referente, amiga, compañera, como Pilar. Así que un gusto, bienvenidas. Mirándote. Vale. Bueno, buenos días. Nada, me sumo a todos los agradecimientos que se han dado a lo largo de la mañana. Para mí me hace muchísima ilusión estar aquí moderando y sobre todo presentando a Pilar, ¿no? que aparte de la presentación oficial que voy a realizar, he de decir que yo siempre que la escucho pues que aprendo muchísimo, lo digo en serio, y además que me da también mucho gusto a nivel personal, ¿no? esa frescura y esa, ¿no? esa humildad que conserva cuando es una mujer que sabe muchísimo y que bueno, que yo creo que va a ser muy interesante poder escucharla. Recuperar lo de los agradecimientos, porque he ido muy rápido, pero que toda la mesa que habéis participado anteriormente, es que veros aquí, poder ver todo el trabajo hecho, para mí es también muy especial, ¿no? Ver este trabajo que venimos haciendo hace tantos años y poder estar una vez más en estas jornadas y con el apoyo del Plan Nacional, que espero lo siga fomentando y sosteniendo, ¿no? Que hasta por donde parece, ahí vamos. Bueno, sin más, presento a Pilar Carrasco. Me tengo que leer, que me ha dicho, haz un resumen. Digo, no, voy a leer todo. Espero decir bien epidemiología todo el rato. Pero Pilar Carrasco, como comentaba Ana, Pilar Carrasco Garrido, es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Farmacia, máster en Salud Pública y doctora en Farmacia. Desarrolla su actividad investigadora desde hace más de 25 años. Yo aquí suelo llorar cuando digo estas cosas. 25 años. Sí. En el campo de la salud pública y la farmacoepidemiología. Desde el inicio de su línea de investigación, la metodología epidemiológica de carácter cuantitativo ha sido el eje principal de una productividad científica relacionada con la epidemiología del medicamento desde una perspectiva de género. Es investigadora principal en distintos proyectos competitivos del Plan Nacional de I+D+I, financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Todos ellos en una misma línea de trabajo, como es el papel del medicamento en el marco de la salud pública, incorporando la perspectiva de género a la investigación. De estos proyectos se ha derivado un número significativo de trabajos relacionados con el papel del medicamento como determinante de la salud de la población, que se han publicado en revistas nacionales e internacionales de impacto. En la actualidad es directora del Grupo Consolidado de Investigación en Epidemiología del Medicamento. Y nada, yo agradecer muchísimo que estés aquí y sobre todo que hemos mencionado, ¿no? Esto que nosotros que venimos de ciencias sociales, de psicología, de educación social, trabajo social, pues abordarlo también desde esta perspectiva siempre, ¿no? Y que yo siempre comento que hay muchas drogas que no se las llama como tal, son medicamentos por los usos, los patrones, pero por eso ampliar la mirada, ¿no? Y desde la perspectiva de género, imprescindible. Así que sin más, muchas gracias. Y me quedo aquí contigo, pero... Sí, yo me voy a levantar. Vale. Yo no sé hablar sentada, así que yo me voy a levantar. Bueno, gracias, Patricia, por tu presentación tan generosa. Lo primero, agradecer a la Fundación Salud Comunidad, a Proyecto Malva, su invitación un año más a compartir este espacio con vosotros y esta jornada. Y por supuesto, al lugar donde estamos, que no solamente es bonito, es un entorno acogedor, tranquilizador, para sentirse a gusto, sino que es todavía más bonito por dentro, por las cosas que se hacen y que se desarrollan aquí. Así que un placer y gracias de nuevo por esa invitación. No sé si se verá bien la presentación porque hay mucha luz.
delante, pero bueno, vamos a intentarlo. Es decir, yo no trabajo sola. Las cosas que hacemos y que se difunden porque somos un grupo, somos un equipo, no un grupo. Somos un grupo y un equipo de gente que son esos compañeros que están ahí, que pertenecemos a la Universidad Rey Juan Carlos. Una de ellas, mi compañera Carmen, va a estar luego en la mesa, que llevamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en salud pública y yo concretamente en temas relacionados con la epidemiología del medicamento. Entonces, yo no soy nada sin mis compañeros, que son los que trabajan conmigo y los que sacamos el trabajo adelante. Yo tenía hoy que hablar de psicofármacos, pero si os dais cuenta, la ponencia tiene muchos interrogantes, el título de la ponencia. ¿Por qué los psicofármacos? ¿Por qué ahora? Y otros porqués epidemiológicos, que es a lo que nos dedicamos los epidemiólogos, a preguntar el por qué. Y los que trabajamos en salud pública, que es de todo donde yo me encuentro más a gusto, muchísimo más. Entonces vamos a intentar plantearnos cuestiones e intentar dar respuesta a esos porqués, ¿vale? Voy a partir de este artículo. Este artículo surge en plena pandemia, cuando Horton en el Lancet nos dice que lo que está pasando en esos momentos en el mundo no es una pandemia, es una sindemia. Es decir, están coincidiendo a la vez ese desastre que fue la COVID-19, pero al mismo tiempo en el mundo concurrían otra serie de enfermedades concomitantes con eso que nos estaba pasando. Y unido a eso, distintos aspectos relacionados con los determinantes sociales de la salud. Es decir, eso había que verlo en línea, en un paquete común. Es decir, no era solo una pandemia. La gente que tenía patologías crónicas la pasó de una manera y la gente que tenía unas condiciones socioeconómicas peores la pasó también de otra manera diferente. Es decir, no era algo tan sencillo, es decir, algo más complicado. Nos decía Horton en el Lancet que no se podía perder esa perspectiva de los determinantes sociales de la salud, porque no todo el mundo la pasamos igual. Y en ese contexto se nos vino después otro embate, otra pandemia, otra epidemia, que es la epidemia de la salud mental. Yo creo que esto está empezando a llegarnos, pero lo que se nos viene encima, y aquí no, yo soy de naturaleza optimista, pero aquí no lo tengo tan claro. Entonces empezaron a salir en prensa, España, en terapia, la salud mental es un derecho, y empezaron a señalarse determinados colectivos de la población donde este envite está siendo demoledor, que son, por ejemplo, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Son quienes lo están pasando en peor. Es decir, estamos en un contexto donde la salud mental es muy importante. Mi compañera Carmen y yo, desde hace muchísimos años, fijaos, 2008, 2011, empezábamos ya a hablar de un contexto, de una frase de aguas arriba y aguas abajo en la salud. ¿Qué era eso? Pues bien, han tenido que pasar décadas para que el 19 de enero de este año, en el Congreso de los Diputados, oyéramos por primera vez hablar de aguas arriba y de aguas abajo, políticas de aguas arriba y políticas de aguas abajo en la salud mental. Cristina, ¿puedes poner el vídeo? Bueno, esto es el directo. Claro, lo que tiene. Es que lo digo. Ah, vale. No es un vídeo muy grande, pero creo que merece la pena que lo escuchemos. Buenas tardes. En primer lugar, como es mi primera intervención, me gustaría dedicar dos cosas muy sencillinas, ¿no? Un agradecimiento sincero y profundo a todas las personas de esta Cámara, a todas las diputadas y diputados, sea cual sea su grupo parlamentario, por trabajar de forma intensa por mejorar las condiciones de vida de las personas de este país. Y lo segundo, pedir disculpas también por mi inexperiencia en lo que me va a tocar durante este año. Espero no ser mal diputado. Que haya varias premisas que orienten mi trabajo y por lo menos que las premisas que me orienten sean esas 4 que son tan preciosas, que están en las vidrieras del hemiciclo, que son la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza.
Me gustaría contar una historia. Estamos sentados a la orilla de un río, una tarde muy tranquila de otoño. Es un río muy apacible, caudaloso, pero muy tranquilo, ¿no? Y de repente empezamos a escuchar voces. La corriente del río comienza a arrastrar a un montón de personas, algunas que están en una situación de ahogarse, nadando para tratar de no ahogarse, y otras que están fallecidas ya. Organizamos un dispositivo asistencial de urgencia para salvar el mayor número de vidas posibles. Llamamos a más recursos porque el flujo de gente que llega por el río ahogándose es un flujo muy grande, pero es muy difícil dar abasto con todo lo que está ocurriendo. Llevamos días, semanas, meses atendiendo a ese flujo de personas hasta que una persona de nuestro grupo se hace una pregunta básica, que es ¿qué está pasando aguas arriba? ¿Cuáles son las causas de lo que está ocurriendo? Un grupo de hombres y mujeres van corriente arriba y lo que encuentran es un gran puente por el que hay un gran flujo de población que está roto y de ese puente roto caen muchas personas al río. Esta imagen, que es como muy sencilla, pero es muy evocadora, forma parte de un libro clásico de salud pública, The New Public Health, un libro del 88 de Seymour y de Aston, y que tiene mucho que ver con lo que hoy hablamos, con la iniciativa que se presenta, que es relacionada con la salud mental, pero que sirve para otros problemas de salud en general. Cómo integrar políticas aguas arriba y políticas aguas abajo para mejorar la vida de las personas. Me gustaría señalar 3 aspectos siendo favorables al pacto. Es necesario pactar y el pacto es un proceso para ponernos de acuerdo y la política es el arte de tratar de ponernos de acuerdo. En primer lugar, y con el mayor cariño del mundo, a veces esta Cámara mira determinada o de una forma muy determinada a unos territorios y no mira a otros. Yo vengo de una comunidad pequeñina, Asturias, pero es una comunidad muy potente y motor y referente en muchas cosas. Y somos referentes en temas de salud mental. Programas como el tratamiento asertivo comunitario en Avilés, programas como Prometeo, que trabaja con personas con trastorno mental grave en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, diferentes proyectos que trabajan temas de bienestar emocional en el ámbito educativo, los programas de educación sexual que trabajan mejorando la igualdad y educando a la diversidad a nuestra población, y los trabajos con las personas afectadas por sufrimiento mental son referencias en Asturias. Los pactos, por favor, que miren Asturias también. En segundo lugar, políticas aguas abajo. Se han señalado varias intervenciones y no voy a repetir en ellas. Es fundamental organizar y mejorar nuestros servicios de salud mental, las ratios, los profesionales, una correcta incorporación de los profesionales de psiquiatría infantil y juvenil, y es necesario mejorar la atención primaria. Y es sobre todo necesario poner el centro en las personas afectadas, derecho y dignidad para las personas afectadas por salud mental, por sufrimiento mental. Y tercero, políticas aguas arriba. No nos sirve para nada tener los mejores servicios sanitarios, los mejores servicios de salud mental, si no mejoramos los puentes, si no mejoramos las condiciones de vida de las personas. Es necesario hilar las comisiones, el Ejecutivo y el Legislativo, hilar las comisiones de sanidad con las comisiones de igualdad. Ni un paso atrás en igualdad. Las mujeres de este país, lo señalaba antes la compañera, tienen unas tasas no de consumo, sino de utilización de ansiolíticos e hipnóticos que son altísimas, que son imperdonables. Las mujeres jóvenes adolescentes tienen unos consumos más altos que los hombres adolescentes y, sobre todo, cuando vienen de mujeres, de familias con un nivel educativo bajo. Mejor fiscalidad, una fiscalidad que no culpabilice ni penalice a las clases trabajadoras y que no culpabilice a las pequeñas y medianas empresas. Y empleo, mejorar el empleo, un buen subsidio de desempleo, subir el salario mínimo y reducir el horario laboral es una evidencia ahora mismo de que podemos mejorar la salud de las personas de este país. Por tanto, un pacto siempre mejorable, siempre es posible mejorar, pero un pacto que ponga en valor la vida de las personas, centrado en aquellas personas con mayor sufrimiento mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Cociño. Ay, lo ha dicho así, tenía muy poco tiempo, pero ha dicho muchísimas cosas. Entre ellas se ha puesto en la agenda política la salud mental, que es algo muy, muy, muy necesario. Aunque él lo haya tenido que decir tan... Se puede quedar así, yo creo que lo podemos dejar así. Así se ve bien, ¿no? ¿Vale? Yo animo, yo hago que nadie se duerma, ¿de acuerdo? Os muevo así, en ese sentido. Entonces, para nosotras como salubristas es importante que esto aparezca en la agenda política y que en un parlamento, como es el Parlamento Español, se hable de estas cosas. Yo, empezando a reflexionar ya esos porqués, como epidemióloga, yo tengo que hablar de datos, yo me manejo con datos.
Yo soy metodológicamente una epidemióloga cuantitativa y voy a hablar de eso, pero que nadie se asuste, porque lo primero que tengo que decir es que los datos no lo explican todo. Los datos son muy necesarios, son útiles, nos dan esa visión, pero hay cuestiones que los datos no pueden explicar y para eso hay que recurrir a otro tipo de metodologías. Pero los necesitamos conocer para saber en qué situación estamos. A mí, cuando los informes oficiales me dicen que casi el 75% de la población considera que su salud mental ha empeorado, es un dato muy significativo y que hay que tener en cuenta. Son datos muy, muy actuales. Este es el último informe del 2023. Ya saben ustedes que los datos suelen ir con un decalaje, no van en tiempo real, pero estos datos son muy, muy actualizados de este informe. También nos dicen que son los hombres los que consideran que su estado de salud mental es mejor que la respuesta que dan las mujeres a esa pregunta. Es decir, nosotras consideramos que nuestra salud mental es peor, casi un 53,7%. Y fijaros, los jóvenes, y se vuelve a repetir lo que hemos comentado al principio, lo que ha dicho Rafa Cofiño, son ese colectivo donde los problemas de salud mental están empezando a ser realmente un problema de salud pública, que no podemos perder de vista y que tenemos que tener el foco en ellos. Entonces, hay diferencias. Aquí os enseño, por ejemplo, las diferencias por género y por grupo de edad en cuanto a esa mala salud mental. Y las mujeres aparecemos pues con los valores más negativos. Pero dentro de este mismo informe, fijaos, se vuelve a preguntar sobre algún episodio concreto relacionado con la salud mental. Ansiedad, depresión, ideación o intento de suicidio. Y si os fijáis en una visión global, hay algo que es común a todos estos gráficos, que es los porcentajes, las prevalencias más elevadas aparecen en adolescentes y adultos jóvenes. En jóvenes, fijaos, en todos, en cualquiera de las preguntas, siempre es este colectivo el que muestra los valores más elevados. Entonces, esto es una cuestión a reflexionar. Es decir, aquí, en esta situación, es decir, hemos hecho un contexto, hay un problema con la salud mental, hay un problema donde se identifican a determinados grupos de la población, las mujeres, los jóvenes. Es decir, esto ya nos da una base de partida para empezar a plantearnos una serie de cuestiones como es el título de la ponencia. Y la ponencia, el por qué ahora está claro, tenemos un problema relacionado con salud mental. ¿Y por qué los psicofármacos? Pues fijaos, lo primero que tenemos que decir es que los psicofármacos son sustancias psicoactivas legales. Es decir, son sustancias psicoactivas legales. Son unas herramientas terapéuticas fantásticas, fantásticas por su aplicación en determinadas patologías o en determinada sintomatología, como son la conducta, el estado de ánimo, la cognición. Es decir, yo no vengo aquí a satanizar a los psicofármacos. Creo que nos estaríamos equivocando. Son herramientas útiles. Ahora bien, son un grupo farmacológico muy determinado, con el que hay que tener una serie de abordajes terapéuticos concretos. ¿De acuerdo? La Agencia Española del Medicamento y la bibliografía en general hace una clasificación de los 3 principales grupos farmacológicos. Simplemente traigo esta diapositiva como informativa, nada más, y es una de las clasificaciones más sencillas. Los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos o neurolépticos. ¿Vale? La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes viene años alertando de que el consumo de psicofármacos es muy elevado, es muy alto. Y curiosamente tenemos la dudosa virtud de aparecer siempre en el ranking de los países que más consumen este tipo de medicamentos. Es decir, este es un informe a nivel mundial. Siempre aparecemos España en las primeras posiciones. Pero es que la Agencia Española del Medicamento, que es la jefa, es la que nos habla de la dosis por habitante y día que consumimos los españoles, saca periódicamente una serie de informes, saca números, saca datos, pero que nos dice también que hay un consumo elevado de este tipo de medicamentos. Y
se ha producido, pasa, aquí no se ve muy bien, pero esta bajada de aquí, esto es el año 2019. ¿Qué pasó a partir del 2019? Vino la pandemia y ha habido un incremento significativo del consumo de ansiolíticos y de ansiolíticos e hipnóticos cuando se tratan de manera conjunta. Es decir, hay un aumento de la dosis por habitante y día de este tipo de medicamentos. Creo que se ha ido el micrófono, pero se me oye bien, ¿no? Si no, levanto un poco el tono más y no pasa nada. Esto en cuanto a ansiolíticos. En cuanto a antidepresivos, los datos de la Agencia Española nos vuelven a decir lo mismo. Es decir, ya somos conocedores de que hay ese problema. Esos problemas se abordan con tratamiento farmacológico, aparte de otros tipos de tratamientos, y la agencia nos dice, sí, de acuerdo, pero ha habido un aumento en el consumo de estos fármacos. Hay un repunte desde la pandemia hasta nuestros días. Es decir, este es el informe más reciente que hay de antidepresivos. Los ansiolíticos son posteriores, ¿de acuerdo? Pero es lo último que tiene. Fijaos, estamos hablando, y en la gráfica se ve muy bien cómo va incrementándose la curva. Es decir, son un grupo farmacológico que consumimos, ¿no? El informe que veíamos antes preguntaba por ese consumo, preguntaba a los españoles si alguna vez había consumido este medicamento. Y fijaos, así en principio pueden que no parezcan cifras muy altas, casi el 19%. Bueno, son cifras significativas, pues de toda esa población que contestó que consumía algún tipo de psicofármaco, fijaos, el 55% éramos nosotras, eran mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, ya vuelve a confirmar los datos lo que hablábamos antes, mayor malestar, mayor problema de salud mental, mayor episodio y mayor consumo de este tipo de medicamentos. De ese porcentaje, mayoritariamente, fijaos, los ansiolíticos son los que ocupan el primer lugar, con valores del casi el 62%, ¿de acuerdo? De lo que es el consumo. Antidepresivos, los hipnóticos, medicamentos para el sueño, es decir, están ahí ese grupo que veíamos antes como los de mayor consumo. Y empezamos ya a ver otro porqué y otra cuestión. Fijaos, más del 27% son personas de más de 65 años, ¿de acuerdo? Vuelven a confirmarse estos datos en los datos del Plan Nacional de Drogas, como ha dicho antes mi compañera, es decir, los hipnosedantes, fijaos, son de las sustancias mayor consumidas y nos vuelven a decir, y más en hombres que en mujeres, datos del Plan Nacional, de la última encuesta de población edades. Fijaos, el rango es amplio, de 15 a 64 años, es un rango muy amplio, pero nos dice que los hipnosedantes se consumen más. Nosotros como epidemiólogos decimos siempre que a los datos hay que mirarlos luego por grupo de edad, porque algo que puede parecer así, luego cuando se mira estratificado por edad, eso nos da muchísima información añadida. Pero esto ya es un dato muy, muy, muy significativo y muy relevante. Y volvemos a aparecer las mujeres como grupo de riesgo. Nos decía el informe de la Asociación de Conferencias de Salud Mental, hablaba de un consumo sin prescripción médica del 4,6 y edades nos dice del 1,3. Vamos a ver, alguien puede preguntar, pero ¿cómo puede haber un consumo no prescrito si estos medicamentos son medicamentos que requieren sí o sí de una prescripción médica? Pues señores, se consumen sin prescripción médica. Eso lo sabemos y eso está ahí, ¿de acuerdo? Y estos son los datos que se ven y que se declaran. Este informe pregunta por quién te había facilitado ese psicofármaco, que es un dato muy, muy significativo. Cuando analizamos y vemos los datos, nos encontramos que un familiar o un amigo son los que han proporcionado ese medicamento. Es decir, son medicamentos que están en el entorno. El medicamento es un determinante de la salud más y se han convertido en algo tremendamente familiar para la población. Es un determinante de la salud. Entonces, en este sentido,
ese dato nos vuelve a hacer que pensar, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre este consumo o este amigo familiar que me proporciona un fármaco que requiere sí o sí una prescripción médica? Yo tampoco quiero que se vea la automedicación con esa connotación negativa que suele tener. Es decir, la OMS nos dice que la automedicación es una de las principales formas de autocuidado de la población. Eso es así, una automedicación responsable. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de los fármacos que estamos nosotros abordando, que estamos tratando hoy aquí, la línea que separa la automedicación de lo que no es una automedicación responsable es tremendamente fina. Es más, yo os digo que automedicación con psicofármacos nunca, por las características de este grupo farmacológico. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Seguimos haciéndonos más preguntas. Nosotros llevamos trabajando con perspectiva de género muchísimos años, es decir, estamos viendo que hay un consumo diferenciado entre mujeres y hombres. Entonces, queremos conocer por qué. Esto está claro. Nosotras, no solo para los psicofármacos, sino para cualquier medicamento, tenemos mucha más exposición al consumo de medicamentos que los hombres. Eso es una evidencia científica. Es decir, todas las cosas, y es un buen recordatorio, que se están diciendo aquí, están basadas en datos y están basadas en evidencia científica. ¿De acuerdo? Con distintas metodologías. Pero es así, nosotras consumimos más medicamentos que los hombres. También se nos prescribe más. Y tenemos mayores niveles de automedicación. Es decir, consumimos más, se nos prescribe más, nos automedicamos más. Podemos decir entonces que estamos identificando lo que se conoce como un sesgo de género. ¿De acuerdo? Y este sesgo de género en el consumo de medicamentos, sobre todo, se hace patente en dos grupos farmacológicos muy importantes. Los psicofármacos, que son los protagonistas del día de hoy, y los analgésicos, que es el otro grupo farmacológico donde también se aprecia este sesgo de género. Yo os he traído aquí una definición muy antigua de lo que es el sesgo de género, que todos conocéis, pero porque a mí me gusta mucho esta definición. Es del año 93, tiene ya su tiempo. Pero fijaos, habla de planteamiento erróneo, es decir, es un error, un sesgo es una equivocación, es un error. En la igualdad y en la diferencia cuando hablamos de hombres y mujeres. Pero fijaos, me gusta porque hace referencia a que ese sesgo puede generar una conducta desigual no solo en los servicios sanitarios, en los servicios de salud, sino también en la investigación. Es decir, esa mirada de género hay que aplicarla sí o sí, y ya todas las instituciones de investigación, de educación mundiales abogan por esto, por esta incorporación de la perspectiva de género, tanto en la investigación como en el sistema sanitario, ¿vale? Entonces me parece, aunque sea antigua, pero me gusta mucho la definición por esa cuestión. Este sesgo de género, ¿qué puede estar haciendo en el caso de la salud mental y del consumo de los psicofármacos? Se está medicalizando la salud mental de las mujeres. ¿Por qué? Porque se atribuye a la emocionalidad muchas veces lo que son síntomas físicos. Y eso algunos autores lo llaman sexismo institucional. ¿Por qué? Porque nos patologiza frente a los hombres. Es decir, esa confusión, es atribuir a síntomas emocionales lo que es un síntoma físico, nos está patologizando. Es decir, esa prescripción de psicofármacos, en esa patologización estamos prescribiendo este tipo de medicamentos, fijaos, para tratar menopausia o maternidad, que son procesos naturales de la vida de todas las mujeres. A mí me gusta contar siempre este ejemplo. Se nos tarda en diagnosticar 26 minutos más un infarto de miocardio que a un hombre. 26 minutos. Esto lo han hecho unas compañeras de atención primaria del País Vasco. Es decir, ¿por qué? Porque un hombre, varón, llega con dolor rápidamente en el pecho, presión, ambulancia y al hospital. Nosotras llegamos
con dolor torácico, que también, pero a lo mejor con otra sintomatología, y la primera pregunta muchas veces que se nos hace, ¿tiene usted personas a su cargo? ¿Está usted ansiosa? ¿Tiene ansiedad? ¿Está estresada en el trabajo? No, mire, me está dando un infarto. Y como usted sigue haciéndome preguntas, no llego al hospital. Entonces, esa patologización de ese malestar a veces nos llega a estas situaciones. Nosotros llevamos trabajando muchísimos años en los temas de aplicar la perspectiva de género al consumo de medicamentos. Lo hemos hecho a nivel de población general, lo hemos hecho en colectivos determinados, como la población gitana, lo hemos hecho en colectivos de inmigrantes, y siempre con esa mirada y siempre, pues bueno, hemos recibido financiación pública, de bases de datos públicas que creemos que son muy importantes porque se invierten muchísimos recursos en ellas y los investigadores tenemos la obligación de utilizar bien esos recursos y darles difusión. Mi equipo y yo somos fervientes defensores del uso de las encuestas de salud por todo lo que supone de implicación y de inversión en ellas. Y la última financiación nos ha dado muchísimas alegrías. Ha sido una financiación del Plan Nacional de Drogas sobre el consumo de psicofármacos en los adolescentes. Sí que es verdad que nosotros lo que hemos tratado en este colectivo ha sido el uso no médico. Es decir, no tanto el consumo prescrito, sino qué hacen nuestros adolescentes en un uso no médico de este tipo de sustancias. Se les pregunta si se automedican, y ya digo, estos son los dos últimos que luego algo os comentaré. Lo que sí que tienen de común todos estos estudios es que las mujeres aparecen como especial atención y se comportan como un grupo de riesgo en todos los análisis de estos tipos de estudios. Y las mujeres de cualquier grupo de edad. Es decir, si hay un grupo farmacológico que afecta indistintamente por edad en hombres y mujeres, son los psicofármacos. ¿De acuerdo? Muy brevemente, porque son 3 etapas de la vida diferentes. Y yo trabajo sobre todo con adolescentes y con mujeres adultas, jóvenes. Pero siempre se nos quedaba fuera a población anciana. Lo trabajamos en su día y hoy que me habían dado la oportunidad de hablar, digo, hoy tengo que hablar de las yayas. Porque son un colectivo, yo llamaba a mi abuela así, por eso son un colectivo al que no podemos tampoco perder de vista en cuanto al consumo de psicofármacos. Vamos a empezar por los jóvenes. Como os decía antes, este es el proyecto que acabamos de terminarlo, se nos acaba de finalizar, del Plan Nacional de Drogas, donde hemos hecho un abordaje de cómo era el uso no médico en nuestros adolescentes. Y hicimos un evolutivo entre el año 2016 y el 2021, y vimos cómo se ha producido un incremento, una tendencia al alza en el consumo no médico de psicofármacos en nuestros adolescentes. Luego os comentaré muy brevemente el trabajo de otros compañeros del País Vasco que trabajan el consumo en general, no específicamente el consumo no médico. Nosotros sí que nos centramos más en este aspecto porque nos pareció interesante y relevante. Incremento, las mujeres adolescentes tienen hasta 2 veces más riesgo de hacer un uso no médico que sus homólogos varones. Estamos hablando de chicas de entre 14 y 18 años, porque estos son datos de la encuesta Estudes del Plan Nacional de Droga. La ESO, Instituto, FP, es decir, gente muy joven, con valores de prevalencia importantes, ¿de acuerdo? Y sobre todo, esto es lo que a nosotros más nos preocupa, porque además es una constante que nos sale siempre en todos los estudios epidemiológicos. La baja percepción del riesgo y la facilidad para conseguir este tipo de medicamentos. Esto es un cóctel muy peligroso. Es decir, no se percibe ese uso no médico como una actividad de riesgo y declaran que tienen mucha facilidad para conseguir este tipo de medicamentos. ¿De acuerdo? Como os decía, nuestros compañeros del País Vasco, el grupo de Amaya Bacigalupe, hizo un estudio muy parecido, pero ellos, por ejemplo, trabajan el consumo general y trabajan distintos periodos de tiempo. Nosotros nos hemos centrado en el último mes,
porque creemos que cuando preguntamos en el último mes, el recuerdo es de un consumo real. Si uno pregunta alguna vez en la vida, pues a lo mejor tienes más probabilidad de que te contesten que si haces un periodo de tiempo más concreto. Vuelven a salir las adolescentes como un grupo de riesgo. El nivel educativo también. Nivel educativo y clase social son variables muy complejas, muy complicadas, y aquí mis compañeras de sociología lo saben, muy difíciles a veces de argumentar y de discutir. Y ellos sí que reconocían que aparecían como predictores en ese estudio. Esto en cuanto a la etapa de los adolescentes. En cuanto a la motivación que tienen las mujeres adultas, aquí os presento otro tipo de metodología más cualitativa, más orientada a esas motivaciones que tienen las mujeres. En estos estudios el consumo de los psicofármacos está relacionado con el rol tradicional de la mujer, de cuidado de los hijos, de las personas mayores y demás. Sale ese mensaje en los discursos. Y lo que comunican estas mujeres en estas investigaciones como motivos, fijaos qué diferentes, desde la incomunicación hasta la ausencia de reconocimiento como mujer, el aislamiento social, la falta de valoración social. Es decir, son esas motivaciones que yo os decía antes que los números no pueden dar respuesta. Los números identifican y nos corroboran y son muy útiles, pero estas dos metodologías tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano los números y los porqués. Es decir, no podemos aislar los que investigamos con una metodología si no vamos de la mano de los que investigan con otra metodología diferente, porque nos necesitamos, porque yo no puedo responder a esos porqués. Fijaos, se habla de sobrecarga física y emocional, sobre todo de aquellas mujeres que trabajan fuera del hogar y que tienen que compatibilizarlo con las tareas domésticas, con su trabajo doméstico. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque todas esas cuestiones lo que provocan son en esas mujeres estrés, ansiedad, angustia, tristeza, insomnio, y esto las lleva a consumir este tipo de medicamentos. Este es el mensaje, las motivaciones que sacan los estudios cualitativos de por qué las mujeres consumimos ese tipo de medicamentos. Y finalmente, como os comentaba, y es también muy interesante, aunque en esa gráfica que hemos visto al principio, el grupo donde los problemas de salud mental eran mayores eran los adolescentes y los adultos jóvenes, no podemos perder de vista tampoco qué ocurre con el consumo de psicofármacos en esas últimas etapas de la vida. Pues los estudios epidemiológicos nos vuelven a señalar a las mujeres como consumidoras de psicofármacos también a esas edades avanzadas. Aparecen prevalencias de consumo, fijaos, en un contexto, es decir, este fármaco se consume en un contexto donde el 30 y el 40% de esas personas mayores están polimedicadas, es decir, ya consumen otros medicamentos y tienen polimorbilidad, es decir, tienen muchísimas otras patologías asociadas. Entonces, entre los 65 y los 74 años, nos dicen los estudios que el 38% de esa población consume este tipo de medicamentos. Sí que es verdad que aquí mayoritariamente es prescrito, ¿eh? En la población anciana los valores de automedicación no tienen nada que ver con otras categorías de edad. Aquí es sobre todo consumo prescrito. Y fijaos, un 11,3% en tratamiento con 2 o más benzodiazepinas, que es una cuestión a tener en cuenta. Pero el consumo en esta edad, en todas las edades tiene su riesgo, pero en esta edad tiene un riesgo añadido, ¿vale? Que veremos después. Entonces, el Plan Nacional de Drogas hace, pues creo que fue un par de años, sacó una encuesta específica de consumo de sustancias para la población anciana. Y yo negaré que he dicho esto, pero estoy muy enfadada porque los investigadores no tenemos acceso a esos datos. No he dicho nada. ¿De acuerdo? Entonces, hay un informe, si los solicitamos, no están a disposición. Entonces, si hay alguien del plan, por favor, que me escuche, ¿vale? Y que ya hago una llamada de auxilio. Entonces, este informe también registra cómo es el consumo de esos medicamentos entre la población anciana. Entonces, en los últimos, fijaos el dato que tenéis aquí, en los últimos 30 días, es decir,
en el mes pasado un 22%, alguna vez un 36%. Lo compara con los jóvenes y se ve que en ellos este consumo es más elevado. ¿Pero qué riesgo tienen? Por esto tenemos este dibujo aquí. Fijaos, la mayoría de ello presenta problemas asociados a ese consumo de medicamentos. Y en la población anciana ese riesgo asociado, según la evidencia científica, al consumo de benzodiazepinas se traduce en pérdida de memoria, caídas, fracturas de cadera. Fijaos, más del 40% de los ancianos que habían ido al servicio de urgencias por una fractura de cadera habían consumido una benzodiazepina. ¿De acuerdo? Es una cosa a tener en cuenta. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Pues son buenas noticias, porque se comienza a hablar de un fenómeno que es la deprescripción. Es decir, cómo aprendemos a ir quitando esas dosis, esas pautas de consumo de benzodiazepina en nuestros mayores, concretamente, pero en la población general. Lo he puesto aquí quizá porque en ellos sí que es un tema candente y a tener en cuenta. Quedaos con este concepto de prescripción. Se está trabajando muchísimo. La Escuela Andaluza de Salud Pública, que os he dejado ahí el enlace, tiene unos materiales buenísimos, incluida una encuesta personal para que uno valore si está sometido a un abuso o no del consumo de ese tipo de medicamentos. Y fijaos el lema, Benzostop juntos, ese es el hashtag, Benzostop juntos. Es decir, se comienza a hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que ya consideran que es un problema el consumo de medicamentos en exceso. Entonces hay unos materiales audiovisuales también muy buenos en ese contexto, y tampoco quería traerlos para no cansar. Entonces, hemos visto y está claro cuáles son los grupos de riesgo que tenemos. Tenemos a los adolescentes, por un lado, las mujeres adultas y la población anciana. Es decir, hemos dado respuesta a muchos de los interrogantes. Sí que sabemos ya por qué, en qué contexto estamos, por qué ahora que todo el mundo habla de psicofármacos. Si os dais cuenta, todo el mundo habla de psicofármacos. Está fantástico, pero tenemos que hablar de una manera seria, porque lo que hemos intentado reflejar aquí, en esta ponencia es precisamente eso. Son un grupo farmacológico fantástico, son un grupo farmacológico muy consumido, pero en el que hay que tener una serie de precauciones. Es decir, nos vuelve a señalar a las mujeres también el póster de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pero no tenemos que perder de vista, por esos porqués, que la incorporación de la perspectiva de género al mundo, al conocer cómo se usan, cómo se utilizan los psicofármacos, nos va a aportar una mirada nueva, que nos va a permitir conocer cómo son los patrones de uso, y eso es importantísimo para poder establecer políticas públicas que vayan orientadas a esos colectivos de la población. Esa es una de las funciones que tenemos los que nos dedicamos, en mi caso desde la universidad, a la docencia y a la investigación en salud pública. Yo tengo que devolver a la sociedad todo lo que la sociedad ha invertido en mí. No me puedo quedar en mi atalaya universitaria encerrada en un cajón. Tengo que devolver, y cómo intentar hacer, en la medida de lo posible, incidencia política. Es decir, que haya políticas públicas que tengan esto en cuenta. 2024 para que se hable en el Congreso de la Salud Mental, cuando nosotras en el 2008 ya trabajábamos estos temas. Que eso se visualice es muy importante. Conocer esos patrones nos va a permitir saber ese consumo diferenciado. Es decir, y no solo identificar esos patrones, sino las consecuencias derivadas de ese consumo y cómo son esas consecuencias en los distintos colectivos de la población que hemos visto aquí. Y porque el sesgo de género es algo que está reconocido mundialmente, desde la OMS a cualquier otra institución. Y es muy importante, fijaos en esta última parte, a mí lo que más me gusta es que los profesionales que nos dedicamos a esto, a la salud, tenemos la obligación moral y ética de conocerlo.
para poder tener una toma de decisiones correcta. Es decir, eso es muy, muy importante. Es decir, abordar el consumo con perspectiva de género, saber identificar ese sesgo, es tremendamente importante. Es un recordatorio de lo que hemos visto. Y a mí me gusta terminar siempre con una... cada año voy cambiando la foto, pero es de una fotógrafa que me encanta, que se llama Tributo a la bata. Entonces, es de Lucía Herrera y presenta a mujeres del ámbito rural. El año pasado puse a 3 señoras como muy así. Este año son 4 que se lo están pasando fenomenal. Es decir, es una buena imagen para terminar la ponencia y sobre todo para darles las gracias por su atención. Muchísimas gracias. No me ha hecho falta. Me subo. Esto aquí. No me ha hecho falta ponerte el cartelito. No estaba, digo, no, que Sí. ya me puedo quitar. Que se abre ahora, pues eso, un espacio que no lo he comentado antes, porque yo doy por sentado, ¿no?, que en las jornadas entendemos que va a haber un espacio de preguntas, pero disculpadme porque no lo he indicado. Y eso, que tenemos ahora unos minutos, hasta 20 minutos, vale. Sí, es verdad que ha terminado 5 minutitos antes. Pues hasta las 11:20, este espacio para si queréis participar, preguntar alguna cuestión. Hay una mano aquí en primera fila. Voy a estar así para ver a la gente. Hola, Pilar. No. A ver, ahora sí. Bueno, gracias, Pilar, por la exposición. Siempre es maravilloso escucharte. Sí que al final quería hacer como una reflexión, ¿no?, de que al final hablas en las conclusiones de que se ha de estar más sensibilizados, sobre todo los profesionales de salud mental, ¿no?, a la hora de las prescripciones farmacológicas, pero también nos estamos encontrando que son muchos de lo que es atención primaria, medicina de atención primaria, quien también recetan con mucha asiduidad este tipo de psicofármacos. Supongo que también lo podemos hacer extensivo a todo el colectivo médico en este caso, ¿no? Sí, por eso, precisamente en este último afiche que ha salido de la Escuela Andaluza, en esos materiales hablan muchos médicos tanto de la especializada como de la atención primaria. Es decir, a mí no me gusta tampoco señalar a la profesión médica como tal, pero igual que yo reconozco mis errores, los médicos que prescriben también. Somos conscientes de las condiciones en las que muchas veces tienen que realizar su trabajo los médicos, con muchísimos pacientes por minuto y demás. Pero yo creo que es una labor, aunque se ha avanzado mucho, de interiorizar en ese colectivo este tema. Es decir, no todo se soluciona con una prescripción farmacológica, se puede arreglar con otras cosas. Pero nosotros también como usuarios, como pacientes, tenemos que hacer una reflexión. Si yo salgo de una consulta médica sin un fármaco, no pasa nada, porque muchas veces somos nosotros los que demandamos. Si se junta todo esto, el cóctel es horrible. Pero sí que es verdad que por responsabilidad los facultativos, y creo que se está avanzando sinceramente en los últimos años, tienen que tener interiorizadas estas cuestiones. Yo no sería honesta si dijera que no se produce esa prescripción del malestar. Eso no lo digo yo, lo dicen muchísimas compañeras, lo dice Karma Valls, lo dice todo el mundo, que es un referente para muchas de nosotras. Entonces, hace falta esa labor de educación, de concienciación de que eso ocurre. Pero vuelvo a repetir, no solamente la profesión médica, sino también los propios usuarios que a veces lo demandamos. A mí, por ejemplo, sí que me preocupa mucho esto en la población adolescente, la excesiva medicalización que se está produciendo en la población adolescente. También hay una mejora del diagnóstico, cada vez somos capaces de detectar precozmente este tipo de malestares, pero tiene que haber un uso racional tanto en la prescripción como en el consumo. Y es una cosa que es una responsabilidad colegiada, es decir, de todos. Mira, ahí. ¿Tienes agua? ¿Tienes agua si quieres? Si quieres, te pongo, vale.
Hola. Hola. Me sorprende que digas que en el embarazo se prescribe psicofármacos. ¿En el embarazo? Sí. Yo no he dicho embarazo en ningún momento. ¿No? No. Vale, vale. Lo había No, entendido. no. Que se medicaliza el No, no, embarazo no, y la no. menopausia. Se He dicho que- medicaliza. No, he dicho que muchas veces Sí. en la maternidad eso, y la eso, menopausia. La maternidad, es verdad. Vale. No he hablado de embarazo y vamos, no a, Vale, no a lugar vale, la vale. medicalización del embarazo. Vamos, Claro, eso, no. Vale. Pero todo puede ser, ¿eh? Sí, Que sí. yo en algún momento haya perdido la... No. Lo he debido de atar yo con, No, con no, maternidad, lo he enlazado a embarazo. No. Vale. O sea que ahí me imagino que los médicos tendrán mucho cuidado. Vuelvo a Desde luego en mi repetir. embarazo no fue así. Vuelvo a repetir, a respuesta de lo que acabo de contestar, la profesión médica tiene cada vez, yo quiero pensar y así lo creo, que está cada vez más interiorizado la racionalidad en la prescripción y la racionalidad en el consumo por la parte que nos toca a nosotros. Sí. Tampoco le voy a negar que hay una sobreprescripción. Si tenemos que hacer una campaña de prescripción es porque hemos reconocido que Sí. estamos prescribiendo en demasía, que estamos prescribiendo mucho y un tipo de fármacos muy concretos. Sí, eso es verdad que yo he visto que directamente se le daba psicofármacos en vez de prescribir, yo que sé, al psicólogo, o derivar al psicólogo. Ujú. En Ese el es médico de otro- atención primaria. ese es otro problema, que también tendríamos todos que cuestionarnos si tenemos a todos los profesionales integrados, incorporados al sistema sanitario, al Sistema Nacional de Salud, y ante esto que nos dice la evidencia científica de esa epidemia de salud mental, si los psicólogos son suficientes, son necesarios, es decir, están incorporados en algunos equipos, pero quizá no sean Es que suficientes. no hay, porque es que yo trabajo en un CAZ, soy psicóloga de un CAZ y están saturados en los psicólogos de atención primaria, les ven cada 2 o 3 meses, me dicen, dices Claro. que me viene mejor venir aquí porque Claro. nosotros dentro de lo que cabe, aunque estemos saturados, le vemos en más tiempo, sí. Y luego el acceso a una consulta sanitaria de un psicólogo privada, la hora oscila alrededor entre los 60 y los 80 Sí. euros. Es decir, que eso también es un Sí. problema. Y aprovechando que hay mucha gente joven en la sala, me encanta ver que había estudiantes, que había mucha gente joven, me parece que es muy importante que estéis aquí y que estos temas os empiecen a calar dentro. Hay 2 manos, estaba primero detrás, o sea, en la cuarta fila y luego en la tercera. Bueno, enhorabuena primero por la excelente gracias. conferencia que nos has dado. A mí me encanta que hables de la de prescripción porque yo creo que lo más difícil es cuestionar al que prescribe. Es decir, tenemos muchas mujeres de mediana edad que van entrando en procesos vitales, ¿no? Y por esos procesos vitales y por eso ir al médico acaban con una pauta de benzodiazepina y si van más le suman a la pauta de benzodiazepina el antidepresivo y nadie se cuestiona que eso se puede quitar en algún momento. O sea, empezamos a tener a mujeres que arrastran durante muchos años esa pauta y si hay algún tipo de alarma en el ambiente familiar es cuando nos empezamos a plantear que a lo mejor eso se tiene que quitar. Pero claro, quitarlo también es un problema, porque primeramente la mujer se encuentra en un conflicto de cómo va a decírselo a su médico, porque es el que se lo ha prescrito, y el médico no se lo plantea en ningún momento. Y cuando se lo plantea empezamos con los procesos de deshabituación, que es otro problema, que además lo viven solas, no tienen el apoyo suficiente y al final terminan otra vez pegadas a la pauta porque no soportan esa deshabituación. Entonces me gustaría un poco conocer tu opinión sobre esto. Pues estoy muy de acuerdo contigo. Primero, si empezamos, cuando hablábamos antes de patologización, a lo mejor es que se nos patologiza en demasía. Cuando eso llega al sistema sanitario, lo que no llega al sistema sanitario no existe. Es
Es decir, lo que el sistema sanitario no ve, no llega al sistema de salud, es como la punta de un iceberg. Una cosa es lo que llega y otro lo que no se ve. Entonces, es complejo porque son sustancias que son complejas de manejar, tolerancias, dependencias, no se pueden quitar de golpe, lleva un proceso de adaptación. Pero es importante que ya dentro del propio colectivo médico haya un grupo de profesionales que estén planteándose eso, que estén diseñando unos protocolos. Luego, pues no, si tienes interés más, luego te paso una referencia de un estudio que hay buenísimo de cómo se está haciendo eso con unos protocolos, con unas pautas para empezar a desprescribir, en el caso de medicamentos en general y psicofármacos en particular, para llegar a conseguir incluso a veces la retirada del fármaco. Fácil no, no lo es, pero es muy importante. Si actuamos antes, arriba, es decir, si no patologizamos lo que es un malestar, que pasa muchas veces, vuelvo a repetir que ocurren muchas cosas en ese contexto, pero la patologización también ocurre. Si empezamos a trabajar ahí, quizá sea luego más sencillo llegar a esa prescripción. Sí, estaba justo. Bueno, yo creo que parte de la pregunta ya me has ido contestando. Bueno, agradecer, es un placer oíros a todas. Yo quería preguntarte si hay algún dato de alguna encuesta que se haya hecho a profesionales sanitarios, las personas que prescriben, relacionado con qué dificultades tienen para abordar algunos tipos de malestares que no sea el psicofármaco. Porque me parece que lo que ha dicho la compañera, no es por culpabilizar, pero sí que es verdad que me imagino que hay muchas situaciones que aparecen en la consulta en las que la falta de tiempo es, yo creo que una de las primordiales. Vamos, no tener el beneficio de que una persona te escuche el tiempo determinado es muy importante. Y bueno, que si hay algún estudio de si se habla de qué imposibilidades tienen o qué impotencias referente a estos malestares. Gracias. Sí, hace unos años hubo un estudio realizado por la gente de Nuria Romo, de la Universidad de Granada, que trabajan más metodologías cualitativas, donde se hizo una investigación de este tipo a un grupo de profesionales y entre las motivaciones que ellos alegaban, una era la falta de tiempo. Otra era lo que hemos comentado antes, de que muchos pacientes pedían una medicación al llegar a la consulta después de un diagnóstico. Ellos decían que estaban viendo también más diagnósticos de depresión y de ansiedad y que por lo tanto tenían que prescribir más. Es decir, mezclaban todos esos aspectos que han salido hoy a lo largo de aquí, de esa cuestión. Y incluso hay por ahí también algún estudio que aborda si una mujer médico prescribe más que si es un hombre médico a una mujer, que son también muy interesantes. Pero esos, para mí, son estudios científicos, por supuesto, pero no se puede llegar a conclusiones tan fuertes como se llegan cuando se abordan otro tipo de preguntas. Pero sí que estudios cualitativos donde se manifiesta esa falta de tiempo, esa necesidad, esa formación, es decir, necesitamos conocer otro tipo de herramientas, otros profesionales, equipos multidisciplinares, todo eso sale en el discurso de este tipo de estudios. Hay una mano allí detrás. Hay una mano. Hay una persona. Hola, muy buenos días y muchas gracias. Pues hace no mucho hubo como unas jornadas sobre psiquiatría, no con perspectiva de género, pero sí como psiquiatría en la parte más de adolescencia y personas adultas después del COVID. Y justo fueron muchas personas de atención primaria y de aquí de Vallecas, además, que fue ya como se aclamó mucho a las profesionales de Vallecas. Y una de las cuestiones que planteaban era que se medicalizaba muchísimo en psicofármacos y que efectivamente tenían una situación como de cómo bajar el sufrimiento cuando no hay recursos. O sea, que era como la pregunta que se lanzaban permanentemente de cómo la gente llegaba con un nivel de sufrimiento alto y cómo, pues esto, lo que se hablaba de recursos así más de acompañamiento, atención psicológica, como que no eran suficientes y se veían en esa tesitura, un poco por complementar esta parte porque era interesante. Luego, sí que
por comentar una cosilla que yo creo que sí que está sucediendo y que es algo como, bueno, por poner un poco de luz también. Yo soy técnica del espacio de igualdad aquí de Puente de Vallecas, o sea, del espacio de retiro, y hay una cosa que se nos está dando, que es, bueno, por poner algo positivo a todo esto, es que desde atención primaria se está empezando a derivar a muchas mujeres, algo que no estaba sucediendo hasta ahora. Desde el espacio de igualdad es una alarma tremenda la que tenemos con la cantidad de mujeres medicalizadas que llegamos, o sea, que quiero decir que somos parte de ello, o sea, que a veces... Y bueno, como que sí que es cierto que hay una falta fuerte de coordinación todavía, somos recursos a veces muy nuevos, no todos los espacios de igualdad en Madrid, en prevención y en sensibilización con temas de violencias machistas y igualdad, pero los que somos más nuevecitos nos cuesta todavía la parte más de coordinación un poco con los servicios, ¿no? Pero que sí que se está empezando a dar. Entonces, que de alguna otra manera entendemos, y ojalá la próxima vez que pueda hablar de todo esto pueda decir, hay una coordinación superestructural establecida y maravillosa. Pero por lo menos de momento lo que empezamos a detectar es que se empieza a entender que esto no va solo de psicofármacos, sino que va con un acompañamiento mucho más allá. Y que, pues efectivamente, no está el recurso de atención psicológica de una manera continuada y de acompañamiento real, pero sí que hay otros espacios que podemos hacer de alguna otra manera otras funciones, ¿no? Que de ahí también entiendo que los CAF también les pasarán, o sea, bueno, pues que somos más recursos, bueno, no cada vez, pero a veces, y que podemos hacer con una cuestión de perspectiva feminista y con temas de género. Sí, sabemos... Sí. Desde la institución cada vez más, o sea, sobre todo del área de igualdad y demás, se está promoviendo, o sea, se está siendo más consciente que al menos los espacios de igualdad tengan coordinaciones específicas y estructura de protocolos y se están creando, o sea, tanto con CAF, servicios sociales, formaciones y demás. Y es verdad que todavía con el complejo de la sanidad pública todavía no hemos generado articulaciones, ¿no? Pero que sí que se están promoviendo y proyectando, ¿no? De que de alguna otra manera esto da un poquitito de luz a estas circunstancias y a estos datos que son tremendamente brutos, o sea, muy, muy brutos. O sea, que nada, que agradecerte los datos y, bueno, por dar un poco de color también. Vale. Pues muchísimas gracias. Sí. Lo he dicho al principio de mi intervención, con los datos no pretendía asustar a nadie. Eso lo primero. Y he intentado hacer lo que hacemos los epidemiólogos, que es explicar los datos, ¿no? Pero los datos son los datos. Y los datos tienen que servir para hacer una foto de la realidad. Y son datos que están bien diseñados, que están bien analizados, que cumplen todas las normativas de ética, que se ajustan a todas las leyes que regulan la investigación, tanto en España como en Europa, y no nos gustan. A la primera que no me gusta es a mí. Y lo bueno que tienen estas jornadas es que yo hoy me voy pues conociendo otra realidad también, la que que se están empezando a hacer cosas, que se están empezando a trabajar, que no por sabida. Hay que dejarlo patente, pero nos queda mucho camino, porque a mí que un informe del 2023, antes de ayer, me siga diciendo exactamente lo mismo que me decía el informe del año 16, me preocupa mucho. Y yo creo que es importante, y lo hemos comentado antes, yo hay cosas que no puedo explicar con los datos, pero son necesarios. ¿Por qué? Porque los datos se reconocen como investigación científica, igual que la otra metodología. ¿Y tenemos que ir de la mano? No podemos ir solos. Es imposible. Y por supuesto que se tienen que hacer muchas cosas. Y por supuesto que soy consciente que muchas veces los datos se quedan en un cajón. Y se quedan en un cajón y ahí están. Por eso, el trabajar, como hacemos mucha gente, con este tipo de encuestas públicas, yo trabajo con encuestas públicas, en las que el Estado invierte muchísimo dinero para que sean explotadas, que sean difundidas y que se puedan utilizar como herramienta, lo que nos hacen es dar esa foto de la realidad. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero luego el número hay que conocerlo para luego poder intervenir. ¿A mí para qué me ha servido? Para identificar a los adolescentes como un grupo de riesgo.
en un momento que tenemos un problemón con la salud mental, en un momento que algunos autores empiezan a hablar como soledad no percibida en los adolescentes. Eso a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, y si eso va asociado a un consumo de una determinada sustancia, que encima me dicen que es fácil, que la tienen a su disposición, que piensan que no tienen ningún problema, eso es un número. Pero a mí, como educadora, que un adolescente, un estudiante de mi facultad me diga que para él no es problema consumir un psicofármaco cuando le da la gana, hombre, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal si no soy capaz de transmitir eso, ¿de acuerdo? Sí, sí, o sea que... Sí, o sea, una cosa, lo único, breve, porque Vale. son ya hay 19, ¿no? Que como Ya. hay 20, labor de Nada. moderadora a tope. No, Bachi, sí, por favor. Pero eso, que son y 19 y hay 20, tenemos que presentar el vídeo. Perfecto, no, era por decir, o sea, porque si no están los datos, no está justificada nuestra labor de intervención. Es decir, que si no estáis, nosotros Pero tenemos tampoco. que ir juntos, tenemos que ir juntos, porque Totalmente. el dato frío solo y qué bonita es mi gráfica, qué bonito es mi dato, no, Total. no, O sea, uy, qué bien totalmente de acuerdo, lo o sea, que publico no- aquí, allá, allá. No, eso tiene que llegar. Si no llega a la gente a la que va destinada, ya puedo yo tener 500 datos. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchísimas gracias a todo el mundo por vuestra participación y, bueno, a Pilar, de nuevo agradecerte Gracias a vosotros. la maravilla de ponencia que Muchas nos has dado. gracias. 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 Pasamos a la presentación, ¿no? del vídeo. Sí. Gracias. Esperamos que llegue Laura. Nada, solo nos subíamos las tres porque hemos estado ahí trabajando mano a mano con un montón de reuniones online, que como sabéis, no lo hemos dicho, pero bueno, el proyecto Malva tiene la sede en Barcelona y ellas viven las dos en Madrid. Y nada, bueno, este vídeo surge pues de la necesidad de hacer alguna campaña preventiva, algo más aterrizado, más breve, como un formato más atractivo, más visual, ¿no? Sabemos que muchas veces pues el conocimiento teórico de los grandes informes pues al final es consumido por la gente que experta o que tiene mucho interés, ¿no? Y que a veces no llega a la población general, ¿no? También agradecerte porque Pilar, a pesar de ser catedrática en medicina preventiva, siempre hace un discurso súper accesible, ¿no? Como veis es súper clara, ¿no? Como con las imágenes que usa, las metáforas, o sea que se entiende muy bien y que para nosotras es un reto, ¿no? Que no se quede solo en las 4 profesionales que están motivadas, sino que atraviese, ¿no? Por lo cual este vídeo pues lo que se buscaba es que fuera una herramienta como eso, aterrizada, sencilla, visual. Entonces conocimos a Laura, que ya nos había hecho algún vídeo, también a la Comisión de Género y Adicciones de UNAD, y alucinamos con su trabajo. Porque bueno, ella viene de lo social, ahora si quieres pues cuentas un poco tu trayectoria y ahora pues se dedica, sigue a lo social pero desde otro ámbito, desde el ámbito del visual thinking, ¿no? Nos está haciendo la relatoría gráfica, la ilustración y se nota un montón que viene de lo social, ¿no? Porque no tiene esos sesgos que muchas veces pues una empresa de publicidad de señores sin perspectiva de género pues puede tener, ¿no? No tienes que estar todo el rato, pues imágenes diversas, ¿no? O ese mensaje igual perpetúa un estereotipo, ¿no? De género, sino que pues ha sido súper fácil, ¿no? Y con Pilar pues hemos trabajado en el guión, porque yo no me atrevo a hacer un guión de una problemática, ¿no? Que hay que tener como un conocimiento pues epidemiológico no tan claro y entonces Pilar nos hizo un guión muy guay que después fuimos trabajando entre todas y ha sido un gustazo. Sin más os dejo con ellas, espero que os guste el vídeo y bueno, Laura. Nada, yo solo quiero aportar que el proceso de trabajo que hemos vivido las tres para hacer el vídeo ha sido un gustazo, ¿no? Porque esta visión académica cercana, esta intentar descubrir cómo traducimos a visual conceptos que pueden ser un poco difíciles de entender, pues ha sido una aventura divertida y interesante y bueno, solo queda que os guste y que os llegue. ¿Ya está? Vale, pues ahí vamos. Está ya Cristina cuando quieras. Ya le he dado al...
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, España está por segundo año consecutivo a la cabeza internacional en el consumo de psicofármacos como ansiolíticos y antidepresivos. Pero esto no es algo nuevo. Estamos entre los 3 primeros puestos en este tipo de consumo desde hace 10-15 años. Pero, ¿qué son los psicofármacos? Son medicamentos que pueden afectar a la conducta y al estado subjetivo de la persona y son usados terapéuticamente por sus efectos beneficiosos sobre el comportamiento, el estado de ánimo y la cognición. Hablamos de los ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos o neurolépticos. ¿Y el consumo de estos fármacos es uniforme en la población? La respuesta es no. Si hubiera que destacar algún tipo de sustancia psicoactiva legal cuyo consumo sea desigual según el género y que afecte de manera diferencial en todos los grupos de edad a mujeres y hombres, estos son los psicofármacos. Según el Plan Nacional sobre Drogas, en 2022 el 13,1% de las personas de 15 a 64 años ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses y la proporción es mayor entre las mujeres, 16%, que en los hombres, 10,3%. Y esto pasa porque hay un fuerte sesgo de género tanto en el uso como en la prescripción médica de ellos. Hay una prevalencia mayor de diagnósticos de depresión y ansiedad en las mujeres, que responden en muchos casos a problemáticas relacionadas con los malestares de género y las violencias recibidas en un contexto patriarcal. Las y los profesionales sanitarios atribuyen con frecuencia a la emocionalidad de las mujeres lo que son síntomas físicos. Esto provoca que exista una importante medicalización de la salud mental de las mujeres, con su consiguiente mayor frecuencia de prescripción de psicofármacos. El consumo en mujeres de este tipo de medicación suele estar relacionado con la necesidad de evitar o aliviar síntomas derivados del rol de género de cuidadoras en el entorno familiar y social o de compatibilizar el trabajo dentro y fuera del hogar con una carencia de proyectos y espacios propios para la realización personal, con la incomunicación y aislamiento, con la ausencia de reconocimiento y valoración social y con las múltiples violencias machistas que reciben, lo que provoca situaciones prolongadas de estrés, nerviosismo, sentimientos de angustia, tristeza, insomnio. Ante esta realidad, resulta imprescindible incorporar la perspectiva de género en la intervención, pues hace posible que se generen nuevas formas de entender los patrones de uso de las mujeres y los hombres, tener presentes las diferencias y particularidades de género que existen, los efectos y consecuencias derivadas del consumo y actuar en consecuencia. La perspectiva de género nos ayuda a evidenciar las desigualdades sociales y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y por ello incorporarla en este ámbito es crucial para hacer un abordaje de los consumos efectivo y justo para todas y todos. Ampliemos la mirada, identifiquemos las desigualdades y acompañemos a cada persona desde su realidad única, compleja y diversa. Bueno, ¿os ha gustado? Sí, está muy chulo, ¿verdad? Es que cada vez que lo veo me emociona un poco y aparte también quería visibilizar que está locutado en andaluz para también pues favorecer la, ¿no? Como pues, la legitimación de las distintas hablas. Lo pedí y dije, o algún acento, ¿no? de latinoamericano o algún acento no normativo, ¿no? O gallego, porque bueno, pues aquí estamos en Madrid, que soy un poco el centrito del Estado, pero bueno, que estamos también cansadas de no ser representadas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy súper contenta, espero que os haya gustado. Nos vamos al descanso, volvemos a las 12 con la mesa de experiencias. Muchas gracias.